noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde andes, cómo va. Bueno, hoy vamos a hacer este hermoso Instagram Live que va a estar Ailu participando acá conmigo. Vamos a estar charlando acerca de qué nos pasa cuando decidimos volver a nuestro lugar de origen, ya sea de visita o decidimos volver for good, ¿no? Decidimos volver como ya para instalarnos. Así que, nada, vayan poniéndose cómodos, vayan agarrando un tecito, un cafecito, un matecito, lo que quiera, todo con cito. Vamos a ir llamando a Ailu por aquí. Buenas. Buenas, ¿cómo va? Chin, chin. Chin chin por acá. Nosotras siempre con el mate presente. Siempre, siempre, para no olvidar, para recordar nuestras sesiones, para estar siempre acompañadas. El mate está. Obvio. ¿Cómo estás, Gordi? ¿Cómo va todo? Todo bien por aquí. Nada, les contamos antes que Ailu se presente, que igualmente ya hemos hecho varios vivos juntas, estamos presentes mucho en la vida de la otra, así que capaz muchas de las que están del otro lado conocen a Ailu, o en el caso, si venís de parte de Ailu, capaz me conoces a mí. Eh, pero bueno, Ailu está en Perth y yo estoy en Melbourne, así que le voy a dejar primero que Ailu se presente a ella y después me voy a presentar yo, así que cambiamos un poco la dinámica. Bueno, sí, estoy en Perth, estoy de este lado, en Australia. Soy life coach, viajera. Y bueno, nos hemos conectado a través de internet. Yo he hecho varios procesos de coaching, ya dos, con Vane. Y ella me ha acompañado en la creación un poco de esta cuenta y de todo. Que lo que busco un poco es contar qué nos pasa mientras que viajamos, que este viaje interno, que por ahí yo veo que muchas cuentas comparten qué hacer, qué no hacer, pero no cómo lo transitamos a todo eso que hacemos. Así que bueno, un poco mi enfoque es ese y darle un poco de luz y norte a todos estos viajeros perdidos. Así que bueno, eso es un poco mi presentación. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por presentarte. Para las que no la conocen a Ailu, después la pueden seguir también, que tiene un contenido recopado, también un podcast, y después ella les va a contar que va a ser un encuentro en breve también para viajeros, así que después se pueden sumar, ya que va a ser online. Bueno, de mi parte, para los que no me conocen, me llamo Vane Zulian, me dicen Zuli, no me gusta mi nombre, siempre cuento lo mismo, pero bueno, nada, es el nombre que tengo y por eso elijo Zuli. Nada, desde mi lugar me defino como life coach, comunicadora y profe de yoga. Hago un poco de las tres cosas y lo disfruto mucho. Y acompaño a mujeres migrantes en este camino de encontrar claridad y balance interno y poder crear una vida más auténtica. Y lo hago desde esos tres lugares. Pero bueno, saliendo de toda la presentación y demás, estamos acá para charlar un poco entre nosotras, que en algún punto somos mujeres migrantes, mujeres viajeras. eh, Hemos tenido muchas transiciones en eso y seguramente tengamos otras etapas. Y la idea acá es, como siempre, tener una conversación súper informal. Ailu va a estar acá contándonos desde su experiencia y yo obviamente también voy a contar un poco desde la mía. ¿Qué nos pasa cuando decidimos volver a casa, a nuestra casa? Y a nuestra casa es nuestro lugar de origen, nuestro país de origen, nuestra ciudad. Y cuando digo qué nos pasa, me refiero a qué nos pasa a nivel emocional, qué nos pasa con nuestras versiones del yo. Y vamos a hablar un poco de todo esto, eso, a modo de con las experiencias de cada una y obviamente después contando un poco cada una con el aporte que le guste. Eh, Así que bueno, todos súper bienvenidos. Y bueno, Ailu, para arrancar con este tópico, ¿no? Como siempre, obviamente esto va a estar basado en preguntas, porque somos coach, entonces queremos hacer preguntas. Nuestra impronta. Exactamente. Así que vamos a empezar con las preguntas que suenan simples, pero son muy complejas a veces al responder. A ver, si tuviéramos que dividirnos en estas tres etapas, ¿no? La primera va a ser como tu yo antes de emigrar, es decir, tu yo Ujú. viviendo en Argentina. Si mal no recuerdo, vos sos de Santa Fe. Sí, provincia Perfecto, de Santa Fe. provincia de Santa Fe.
Vamos a dividir en tres partes, ¿no? Primero vamos a hablar de tu yo antes de migrar, después vamos a hablar de tu yo cuando migraste y después vamos a hablar un poco de ese mix que se genera entre todo. Así que empezando desde Ok, tu yo antes de migrar, sí. ¿cómo te podías definir? ¿Cómo puedes definir esa Ailu antes de migrar? Ya sea desde valores, roles, etiquetas, creencias, lo que vos quieras. Bueno, la yo antes de viajar, bueno, me dedicaba a trabajo de oficina. eh, y siempre tenía como esta visión de no vivir para trabajar. Entonces, como que a mí me pesaba esto de, no, esperar el fin de para tener planes, no. Entonces yo me ponía planes y me ponía cosas que me gustaban en mi rutina post trabajo, ¿no? Tenías mis días para ir al gimnasio o salir a caminar con amigas, era algo que me encantaba. Y bueno, estudiaba inglés, estudiaba coaching ya en la última etapa. Entonces como que siempre, y a eso sumarle las juntadas, lo social. Eh, entonces era como que yo sentía que cuantas más cosas me ponía, era como mucho más productiva y me sentía mucho más útil y sentía como esto de que estoy aprovechando mi semana, ¿no? Eh, entonces, bueno, iba muy ligado a esto de no vivir para trabajar. Yo ya ahí me empezaba un poco a cuestionar el tema de la profesión, entonces como que mi pasión no estaba ahí, tenía que buscarla por otros lados. Eh, y eso, como un poco comparando con la Ilén de Australia, es como que tenía un montón de cosas, me llenaba de cosas. Eh, Vivía sola, entonces como que también tenía ese espacio para invitar amigas y hacer comiditas de entre semana, yo le llamaba, y me gustaba eso, previo a viajar. Bien, o sea, había mucho de lo Pero social, había mucho desde el compromiso social, si bien no dijiste esa palabra, tal sí, vez yo estoy sumando un poco mi impronta acá porque me siento identificada con eso, pero había mucho de este compromiso social o de estos vínculos post trabajo para sentir que no solo vivías para trabajar, había actividades extra, como que te llenabas el día para decir, che, hay algo más y no es solo mi trabajo de ofi. sí, sí, sin dudas, me pasaba Y eso. ¿recordás, y esto obviamente todas las preguntas, como sabes, libres a compartir lo que vos quieras siempre, ¿recordás tal vez alguna etiqueta que vos misma te ponías o mismo alguna creencia que en ese momento tenías? Bueno, recién hablaste esto de vivir para, o de que no querías vivir para el Yo creo que trabajo. era esa creencia, se jugaba un poco el tema esto de que yo, bueno, ya empecé a estudiar coaching en Argentina, entonces ya estaba cuestionándome un poco mi profesión en el último tiempo. Eh, Había ahí un par de cosas como que estaban haciendo ruido, que es por lo que termino viniendo a Australia, ¿no? Pero yo creo eso, como la productividad, pero no sé si otras miles de etiquetas más, pero que yo haya notado en mi vuelta a Argentina que me hagan ruido era más esto del compromiso social. Como Mm, obviamente hay otras cosas que he laburado personalmente, pero en el vincularme y en lo social, esto era como es lo que más ruido me hizo cuando volví a Argentina también. Como esta creencia, creo que venía por ahí. bien. Que Y si bueno, bien, si bien se juega lo social, pero también, ya te digo, era algo mío de ponerme muchas cosas. O sea, me creía como, ay, estoy haciendo un montón, estoy siendo reproductiva. Era un poco también interno, no solo, obviamente hay una demanda social y hay un contexto que acompaña todo eso, pero también era algo que yo me lo creía. bien, o sea, era la demanda social por un lado y las ganas de pertenecer y de estar con esa gente, porque obviamente Sí, son personas que amamos con todo nuestro corazón y que sí, forman parte obvio. de nuestra vida, entonces uno quiere tener como, quiere estar más presente, o sea, por un lado eso, por otro lado esto de, no, al no querer vivir para el trabajo, como que ya era algo que
para vos era importante, sumar diversas actividades como para sentir que había algo más, ¿no? Sí. Desde lo social, que lo mencionamos recién, como también, bueno, mencionaste estudiar inglés, eh, y supongo que otras cosas. Eh, y bueno, ¿qué pasa cuando decidís venir para acá? ¿Qué cambia cuando, obviamente hay un proceso, hay un duelo migratorio que no vamos a meternos en eso porque en mi caso yo no soy experta en duelos migratorios, pero sí entiendo que son etapas súper largas y tienen muchas facetas. Eh, pero más allá me refiero al impacto principal o primero cuando uno se muda a otro país, más allá de eso, que es una adaptación normal, ¿qué es lo que empieza a suceder en vos? ¿Qué empiezas a ver que cambia desde tu yo, desde tu identidad? ¿Qué ves diferente? Ahí aparece, me liberé mucho de lo social, bajé el ritmo de vida. eh, Al principio obviamente eufórica sí, porque uno viene a un lugar nuevo, querés conocer gente, bla, 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 pero me volví mucho más selectiva Mm. con los vínculos, muchísimo más de cuestionarme eh, en qué invierto mi tiempo, básicamente. Em, Eso me pasó y que me liberé un montón de ese compromiso social, porque las personas que conoces las conoces hace poco, entonces como que no está esa demanda no está esa presión eh, entonces, qué sé yo, hay una juntada en el hostel o una juntada acá, juntada allá, y tipo, si tengo ganas voy, si no, no, y nadie me va a estar cuestionando ni diciendo nada. Entonces ahí es cuando empecé a ser un poco más selectiva y también a disfrutar de una soledad que no es lo mismo una soledad obligada que una soledad elegida, obviamente, de tener esos espacios conmigo. eh, y, y bueno, eso un poco lo que me pasó. Y algo que pasa, que creo cuando uno aparece en otro escenario, como otro país, es un escenario totalmente nuevo que te permite jugar un poco con tu personalidad. No sé, si siempre fuiste la puntual, ser un poco impuntual. Si siempre fuiste la extrovertida, ser tímida. Como jugar en eso de que en Argentina no quiere decir que no puedas cambiar, seguramente sí, pero si vos te corres de un rol y siempre diste, por ejemplo, y un día no das, del otro lado van a estar esperando eso. No sé, si vos sos buena haciendo postres y se jugó de que vos siempre llevas el postre, un día no lo llevas y ¿por qué no trajiste el postre? No sé, si querés hacer un cambio de hábitos, empezar a cuidarte o hacer ejercicio, de repente un día empezás y si vos nunca hiciste ejercicio, ¿qué te venís a hacer ahora? Entonces como que, no sé, yo siempre digo como que irte es un poco ser quien quieras ser, como que nadie te conoce y te podés desafiar y jugar con eso. Tengo un ejemplo muy tonto, pero que, no sé, yo sabía hacer trenzas, sé hacer, no tal. Y era como, ay, me haces una trenza. Y él dice que no tenía ganas de hacer una trenza. Y me pasó estando en Australia que una vez una chica me dijo, ay, ¿vos sabés hacer trenza? Y yo, no, No tengo ni idea. porque no quería, no quería volver a ubicarme en ese rol, Mm, que es una boludez, pero así mil. De, yo hice un cambio alimenticio estando acá, y bueno, acá también eso, como cada juntada, bueno, hay todo un tema de la comida en Argentina, ¿no? Pero acá cada juntada es como mucho más abierta y siempre están preguntando, ¿hay un vegetariano? ¿Hay alguien que coma gluten frío? ¿Hay alguna alergia o intolerancia? Y como se trata de contemplar, o de última te llevas algo y no pasa nada. Como que yo también me corrí un poco, ¿no? De eso de que todo pase por la comida, por, bueno, mi condición, pero son cositas que me fueron pasando estando en Australia. re bueno. Qué interesante esto que traes de la posibilidad de poder correrte de ciertos roles o dinámicas,
porque es muy cierto, cuando ya tenemos un grupo formado de amigos, un grupo familiar, o mismo una dinámica de pareja, eso se puede, mismo en el trabajo, se puede llevar a cualquier tipo de dinámica. Uno se pone en cierto lugar y mismo el grupo le da también un cierto rol. Y obviamente que uno es libre de poder correrse o cambiar esa dinámica desde lo que respecta desde su lugar, ¿no? Desde su metro cuadrado. Pero se hace un poco difícil cuando son dinámicas que se vienen replicando hace tanto tiempo. Entonces, algo que hablábamos el otro día cuando charlábamos de este vivo era esto de la posibilidad de reinventarse, ¿no? Y Sí, yo estuve haciendo un poco de research, obviamente, para esto, porque si bien vamos a hablar 100% de nuestra experiencia, está bueno como ver qué dicen, no sé, autores u otras personas. Y lo quiero citar bien a esta persona que se llama Stuart Hall y otro que se llama Homi Bhabha, que después se los puedo dejar escritos si les interesa. Pero esta persona, Stuart Hall, lo que habla es de esta identidad compuesta. Y la identidad compuesta significa que cuando empezamos a migrar, cuando nosotras en nuestro caso que decidimos migrar e irnos de nuestro país, la identidad no es algo que está fijo en nosotros, tipo yo soy tal persona, no está fijo aún tampoco viviendo en un mismo lugar, ¿no? Eso lo no, sabemos, es algo que se transforma a medida de que el contexto cambia y que yo quiero cambiar a raíz de ciertos estímulos o decido cambiar por otras razones, pero un poco este autor habla de que la identidad está constantemente en movimiento y que cambia porque está ligado a nuestra historia, a la cultura donde estamos, a las personas con las que nos vinculamos, al idioma. Entonces que esto es algo que nos va creando como capas, como si nos pensáramos como en una mamushka, un migrante en algún punto termina siendo como esta persona que tiene muchas capas y que cada una de ujú, esas capas está compuesta por esa relación que generaste con una determinada cultura, con un determinado lugar, que saca cosas diferentes de vos, ¿no? Cómo sí, sin nosotros duda. nos vamos transformando, como vos decís. Yo acá encuentro un nuevo grupo de amigos y tengo la posibilidad de reinventarme y de no seguir con ciertos roles que tal vez yo no quiero seguir replicando. Sí, O sí, con los mismo, capaz no te sentís cómodo en ese rol ya, no te, sí, querés cambiar. sí, Em, sí, sin dudas. Yo no quiero decir que en Argentina no se pueda, se puede, pero se- es un escenario, en el extranjero es un escenario que te facilita. mm, No quiere decir que no es blanco o negro, pero sí como que hay una facilidad para reinventarse. 100%, y está ligado a esto que decíamos, ¿no? También como de esta posibilidad de ir a un lugar lejos de tu casa, y llamemos lejos, nosotros estamos demasiado lejos, pero puede ser literalmente irte a otra ciudad, que nadie te Sí, conoce y que obvio. tenés en algún punto, tomando la metáfora como una hoja en blanco, en donde vos podés empezar a reescribir estas cosas, en donde de repente, en mi caso, para también ahí traer como un ejemplo propio, eh, bueno, yo me pasó un poco lo mismo. Yo en Argentina siempre trabajé en marketing, estudié relaciones públicas, siempre trabajé en comunicación y hoy en día lo sigo haciendo, sigo trabajando desde ese lugar. Pero cuando vine acá, yo sentía esa necesidad o romper esa creencia de si no soy profesional, no puedo trabajar de otra cosa. Yo tenía un poco esa creencia. Como que Mm, si no soy profesional y no trabajo de lo que estudié, soy lo menos. sí. Y vine acá, no sé si con la idea de romperla, pero me di cuenta de que la vida es mucho más que eso desde mi lugar y que Mm, podía expandirme trabajando en cosas que no necesariamente eran profesionales. Y desde ese lugar me dio a repensar que también yo quería, tal vez para mi vida profesional, otras cosas. Eh, y ahí en mi lugar a mí me dio la posibilidad de reinventarme y de empezar a hacer un camino diferente y que tal vez hoy en día cuando yo volví a mi lugar de origen, que vamos a ir ahora un poco a esa parte, y volví como life coach y profe de yoga, era como de repente las personas que me tenían como la marketinera o la chica de claro. redes sociales, que aún lo sigo siendo, pero ahora estoy como en una versión como mucho más tranquila en algún punto, como mucho más conectada con las cosas que me pasan, con mi cuerpo. Es muy diferente a la versión que yo tenía de ciudad, Mm, aceleración, eh, sí, otro todo ritmo. ya, ¿no? Y bueno, y ahora para salir, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Como ir contando nuestras experiencias y ver si alguno del otro lado resuena también. Em,
¿Qué nos pasa cuando queremos volver? Porque obviamente nosotros tenemos esta versión premigrante. Cuando viajamos a otro lugar estamos impactados por todos estos estímulos, tenemos la posibilidad de crear una nueva identidad o por lo menos de rediseñarla desde ciertos puntos y a su vez el mismo estímulo, el mismo contexto, la misma cultura nos va a ayudar a eso. ¿Y qué pasa cuando volvemos? Porque el lugar sigue siendo el mismo, obviamente las personas cambian, vas a tu barrio, tal vez las calles están mejor, la economía puede estar mejor o peor, no vamos a charlar de eso. Obviamente la gente cambió, pero en algún punto es lo mismo, el mismo lugar. Pero vos, tu identidad está muy diferente y en algún punto uno quiere volver a encajar o en algún punto inconsciente uno quiere volver a encajar en esa cajita, en ese lugar Mm. antiguo o que uno ya conoce, con una identidad diferente. Entonces, acá un poco, para que vos nos cuentes, porque me imagino que hay mucha, o a mí me ha pasado esta sensación de estar desorientada, de no entender de dónde encajo, dónde no. ¿Qué te pasó a vos, Ailu, cuando volviste a tu lugar de origen? En tu caso volviste de visita, no recuerdo si más de una vez, pero bueno, ¿qué pasó con esta versión del yo que vos habías construido en Australia? ¿Qué pasó cuando volviste a tu lugar de origen? Eh, a mí la verdad que la viví con estrés y un poco de ansiedad la vuelta. Fue mi primer vuelta, estuvo muy, muy cargada. Y me pasó eso de que yo había bajado mucho mi ritmo social. Y al estar tan cargada, fue un contraste fuertísimo. Eh, y un poco esto, como no sentirme muy dueña de mi tiempo, era como, bueno, de acá fui 6 semanas. De acá a un mes y medio, tipo, bueno, me entrego. Era como un poco así, ¿viste? Eh, y yo me necesitaba a mí misma. Y en mi caso particular me pasa que tengo la demanda muy diversificada. Tengo padres separados, no tengo un grupo de amigas, tengo varias amigas como separados. Entonces eso era un montón. Y yo quería como fluir en el día a día y no. Eh, Obviamente ellos tienen una vida y quieren organizar y hacerse el tiempo para estar con vos, pero todo eso a mí me abrumaba. Ahora se cumple un año de mi vuelta. Y yo volvía por lo simple. Yo volvía por los mates con mi familia, con mis amigas, por ese estás, paso. Yo volvía para eso, no para la juntada multitudinaria, porque a mí me pasa de que yo siento de que en esas juntadas más grandes como estoy con todos pero no estoy con ninguno. Mm. Y yo volvía por ese mano a mano más que por la juntada. Y bueno, y aparecía toda esta demanda y no sabía qué hacer con eso. Y, y un día, no sé, por ejemplo, un día me fui a desayunar sola porque lo necesitaba y subí una historia. Cuando subo una historia me responden, che, ¿por qué te fuiste a desayunar? No me invitaste. Como, ok, no puedo ni ir a desayunar sola O sea, volvió a aparecer porque, esto de la demanda cuando volviste, ¿no? O sea, volviste a claro, sentir el sí, compromiso. re. Y bueno, y después a su vez, esto, yo sentí mucho esto de la juntada y que todo pasa por la comida y yo había hecho todo ese cambio. em, y yo me fui atajando a todo esto, yo como que iba poniendo un freno, pero bueno, eh, hay una historia graciosa con mi abuela. Yo ya le venía diciendo a mi abuela que yo ya no como gluten porque me hace mal, bla, bla, bla. Y hay una receta de mi abuela Milenaria. que es, claro, que ella hace alfajores. Y me dijo, Ailén, ¿con qué harina podés hacer? Y se compró y todo, con lo caro que es en Argentina, la harina de almendras, todo. Y yo voy tipo el domingo de familia a comer los alfajores de mi abuela. eh, y me dice, ah, sí, pero no lo hice con la harina de almendra, lo hizo con su receta normal. Y era, bueno, abuela, ok, está todo bien, no era una ofensa, pero ella, ¿y no los vas a probar, Ailén? No, abuela, te dije que no como gluten. Y cosas así, estos son ejemplos como muy tontos, pero eran moneda corriente.
Me queda como anécdota ahora, pero sí aparece un montón. Al menos a mí me apareció un montón la demanda. Y eso, como que no podía estar sola. Mm. No, y aparte son estos ejemplos que traes de cómo vos estás volviendo al lugar y ese lugar, en algún punto, de forma inconsciente o no, está pretendiendo que la persona que vuelva sea igual. Entonces, que Ailu coma gluten. O que Ailu se Es quiera que ellos, juntar todos los días conmigo porque está disponible, ¿no? Y que es porque que antes ellos ella se están juntaba. esperando a la Zuli o a la Irene que se fue. No están esperando. Ellos, ¿qué saben? ¿Y vos La cómo te nueva. sentiste respecto a eso? ¿Qué es lo que te chocó? O sea, ¿vos te sentiste la misma que cuando te fuiste? No, no, no me sentí igual. ¿Qué Eh, diferencia habían, notaste? había cosas que sí, que volví y eran una caricia al alma, Mm, obviamente. Hay cosas que sí, no es que todo es negativo, pero se siente cierta incomodidad. Eh, en charlas que no encajás, en temas que no encajás, en esta demanda que no, en este ritmo de vida que no, en el tráfico, no sé, en cosas que decís, ah, pa, era así, hasta te olvidás. Eh, entonces sí, hay una incomodidad. Hay una incomodidad porque vos te fuiste, cambiaste y estás volviendo a un lugar, pero no estás siendo el mismo. sí, cien por Y es ciento. normal, creo yo, tener esa incomodidad. Sí. Bueno, un poco lo que les contaba antes de que había estado haciendo este research de un poco qué nos pasa, y uno de estos autores que les mencionaba antes, que se llama Homi Bhabha, él habla también de un tercer espacio, que suena ahí como re loco, pero este tercer espacio es algo simbólico, y viste que nos pasa que nos sentimos, o bueno, vos me contarás si te identificas con esto, y del otro lado, si alguien nos está escuchando también lo va a decir, pero que no te sentís ni tan de acá ni tan de allá. Mm, Porque tus raíces están en tu lugar de origen, vos tenés una determinada cultura, un determinado idioma, un montón de cosas que te hacen sentir. En nuestro caso somos argentinas, en tu caso sos santafesina, yo soy porteña bonaerense, como me lo quieran decir, porque soy de Buenos Aires. Eh, pero a la vez, como vos decís, llego a este lugar y tal vez ya no me identifico con el tráfico, tal vez alguna queja que escucho o que yo antes solía decir ya no me identifica, o ciertas charlas que antes surgían con amigos o mismo con la familia. A mí me pasó que me vi adentro de charlas que en realidad no quería estar adentro, pero yo misma las estaba fomentando porque yo estaba intentando encajar, o mi antiguo yo estaba intentando mm, encajar en ese lugar. Entonces, este autor habla de este espacio simbólico que habla un poco de que no soy de acá ni soy de allá, soy de este nuevo lugar simbólico que lleva todas estas capas, ¿no? Que estas capas que hablábamos, que es la persona actual en la que soy hoy, que tiene las raíces bien concretas de su lugar de origen y, como yo suelo decir mucho, estas ramas que surgen, que van creciendo desde un nuevo suelo, ¿no? mm, En nuestro caso, como vos decís, un poco lo que hablaste antes de empezar a conectar un poco más con vos misma, con la soledad elegida, con estos vínculos y ser más selectiva con quién te juntás o con quién no, por ejemplo, con una vida, con una alimentación más consciente. Eh, y vos volvés a ese lugar y no vas a encajar en el molde que antes tenías, porque todas estas cosas mm, van a chocar. Entonces, está bueno entender que se puede romper con esta lógica. No soy de Argentina, no soy de Australia, ¿de dónde soy? No, soy de los dos. Soy de este espacio mm, simbólico que me junta con las dos cosas y que me da esta posibilidad de, como decíamos antes, reinventarnos y reinventar roles, etiquetas, dinámicas. Es una página en blanco. Eso es lo que está buenísimo. No, obviamente estamos hablando de un lugar, desde un lugar positivo, de la ventaja de emigrar, hay un montón de cosas, pero bueno, desde ese lugar. sí, somos un mix, yo digo. Para mí somos un mix de todo, de cada una, de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestro país de origen, del país al que vamos. Todo te va marcando, nutriendo, algunas positivamente, otras negativamente, pero todo te va formando a lo que sos hoy, básicamente. 100%.
Bueno, y si hay alguna persona, alguna mujer o alguien que esté viajando y que vuelva a su país de origen, insisto, cuando hablamos de volver de país de origen puede ser por un tiempito, puede ser de manera más permanente, puede ser de visita, y a todos nos va a impactar de forma diferente porque cada uno tiene su proceso único y por eso es súper importante, eh, nada, poder charlar tal vez con amigos que estén pasando por lo mismo, con Sí. personas que te puedan, como, se puedan sentir identificadas. Obviamente si puedes tener algún acompañamiento de una terapia, un coach o lo que sea que vos necesites para canalizar, actividad física, pero más allá de todas estas cosas que bueno, las sabemos, ¿qué le dirías, Ailu, a esa persona que está ahí enfrente y que está por volver o volvió en este momento y está en este proceso que está intentando encajar en un molde que ya no es, que su identidad le queda, no se siente cómoda en ese lugar donde ya estaba, que tiene cosas con las que se identifica, cosas con las que no? Nada, si tenés algunos tips o algo que quisieras como compartir. Yo puntualmente cuando volví, mi herramienta fue el journaling. Hice terapia, eh, me preparé, pero bueno, también hay que vivirlo. O sea, nada de lo que te diga, Mm. todas son herramientas y todo, pero hay que vivirlo y ver qué te pasa, porque yo te puedo contar lo que a mí me pasó, vos podés contar lo que te pasó, pero hay que ver al otro qué le pasa cuando va. Cada uno, estas cosas como son comunes en general, pero bueno, a algunos eh, les estresará más, menos, otros lo disfrutarán más, otros menos, qué sé yo, algunos se sentirán más incómodos, otros no. Eh, Otra cosa que yo hice y me sirvió es hablarlo. No con todos, no todos te van a entender, no pretender que el resto te entienda, pero con mis personas, la mesa chica, mi círculo más cercano, yo lo compartí, lo que me estaba generando, lo que me pasaba, eh, y pedirles que me apoyen. Capaz que no te entienden, no es necesario que te entiendan, pero que no te presionen a más, sino que, bueno, nos podamos acompañar en esto. Eh, que si necesitas un desayuno sola, vayas. Eh, y entender que no vas a cumplir con las expectativas de todos. Que por ahí, en ese mes que uno va, se quiere hacer todo lo que capaz en un año, 2 años no hiciste. Y bueno, se hace lo que se puede. Yo creo que sí, que hay que soltar un poco y vivirlo, básicamente. 100%, sí, es muy importante esto que decís también de entender que cada uno tiene su proceso y que hay un montón de herramientas ahí disponibles para poder canalizarlo y que cada uno es libre de encontrar la que le sirva y que hablar con la persona con la que se puede mismo, si lo puedes expresar, entiendo que te referías a eso, a alguien, a alguno de tus familiares y contar lo que les Sí, pasa, lo que te pasa, estaría buenísimo para que puedan entender, ¿no? También es muy diferente en qué momento volvés. En mi caso, la primera vuelta y eso la segunda te fueron iba a muy decir. diferentes. Que cada vuelta Eh, es distinta. sí, También, de acuerdo al momento en el que está uno, también afecta a la vuelta. exactamente, porque estamos hablando de esto, ¿no? De nuestra versión actual que, como veníamos diciendo, al ser migrantes tenemos todas estas capas eh, en donde fuimos construyendo nuestra identidad y la fuimos rediseñando y reshapeando, perdón, si estoy inventando una palabra en inglés con español, pero la fuimos rediseñando y le fuimos añadiendo nuestro tinte y todo eso está dentro nuestro y es como que también medio se dispara una cosa o la otra de acuerdo a ese contexto, ¿no? Entonces, yo siento un poco que a mí lo que me pasó la primera vez fue que estuve como súper excitada de ver a las personas y me pasó lo mismo, que me sentí súper demandada y yo me volví a meter en esa lógica de Mm, cumplir las demandas y me costó mucho parar la pelota, para conmigo y para con el otro, desde los límites. Y primero hay que empezar por sí. uno, ¿no? La segunda vez me fue un poco más fácil, pero la realidad es que me fue más fácil porque la demanda exterior fue menor, pero Mm, también me sentí muy desconectada de mi rutina, y mi rutina tiene que ver con la mm, versión actual, que es lo que me ancla a quién soy. Entonces, sí. desde mi lugar, lo que yo puedo recomendar y
siempre como digo lo mismo a todas mis coaches, tómalo, déjenlo, pero si vos tenés una rutina armada con lo que hagas, tratar de llevar algo de eso, porque no vas a poder replicar tu rutina 100%, pero No, tratar de llevar todo. algo de eso para que te baje, para que te conecte con la persona en la que vos sos hoy y que no te sientas un extraño en un molde que te tiraron, como que te abstrayeron de tu realidad y te tiraron en un lugar que conocías. Eh, y una pregunta que me surge para reflexionar un poco también es, tal vez no pensar cómo sostener una versión vieja en un lugar viejo, sino desde qué lugar vos podés eh, acomodar tu versión actual en el lugar de origen, que es en tu lugar viejo. O sea, no trates de ir y de acomodarte en un molde porque no vas a encajar. Sí, no. No hay que forzar nada, en realidad. Exactamente, exactamente. Bueno, acá estuvimos. Gracias. Abrimos la mente, que no sé cuál es tu nombre. Gracias. Ah, acá estás, perdón, Cintia. Gracias por estar acá y nos estás compartiendo tu historia. Voy a leer brevemente lo que Cintia nos comparte, que ya está ya hace unos meses, un año y unos meses en España y que está viviendo un proceso de reinvención y sostener actividades que te motivan y aún no sabes cómo es volver a tu ciudad de origen y deseas volver a Argentina de visita en las fiestas. Así que, bueno, nada, ojalá que alguno de estos consejos, recomendaciones te puedan servir. Lo más importante es que vos puedas aprender a conectar con vos y a escucharte y ver qué es lo que estás necesitando en ese momento. Y Sí, no. obviamente pedir ayuda también si lo necesitas, a tus amigos, a tu círculo o, bueno, ayuda profesional también. Eh, pero bueno, buscar la forma de conectar, ¿no? Sí, obvio. Bueno, nos pasamos de los 20 minutos que siempre dije que íbamos a tener. A mí me cuesta Es muy mucho difícil sintetizar, sostener chicos. eso. Es muy difícil. Todos los que me conocen ya saben, a mí me cuesta un montón sintetizar. Me encanta hacer preguntas y tengo miles de repreguntas para hacerle a Ilu, pero digo hasta acá porque si no se va a extender un montón la vida de los coaches, ¿no? Así que bueno, primero que nada, agradecerte un montón, Ailu, por tu tiempo, por tus reflexiones, por tu aporte. Siempre es muy hermoso escucharte, sobre todo la capacidad de análisis y de reflexión y introspección que tenés. Así que Ay, siempre, gracias, siempre Juli. hermoso escucharte de este lado. Bueno, no sé si te gustaría como comentar algo para cerrar. Eh, Gracias a vos por este espacio. Me encanta reflexionar y hablar, así que yo chocha, invítame todas las veces que quieras, seguimos sacando temas, que hay un millón. Eh, Nada, como consejo ese de que traten de buscar ese apoyo de contención que se escuchen y que vayan por eso que justamente es lo que extrañaron. Vayan a vivir eso, que es lo que más, no vayan a cumplir expectativas ajenas, sino a, ok, extrañé esto, voy por esto. Es, creo, lo más importante, porque después es lo que te pesa cuando estás afuera. Y bueno, por otro lado, invitarlos a que nos sigan, a que sigan atentos, porque van a seguir surgiendo más cosas. Bueno, y de mi lado, eso. Nada, chicos, chicos y chicas, gracias por escucharnos y bueno, les mandamos un beso gigante desde acá.